Buenas noches, compañeros. La sección C. Vamos a continuar con nuestro tema del presupuesto. Vamos a iniciar con donde nos quedamos, eran los momentos presupuestarios. Los momentos presupuestarios se refieren en términos generales a desde cuando se va a iniciar la creación del presupuesto hasta cuando concluye toda la actividad relacionada con el presupuesto. Y entonces el primer momento es lo que se le denomina preparación, proyección, confección del presupuesto. Esto no es más que el hecho desde que inicia el año, todas las instituciones del Estado que reciben los recursos estatales tienen que empezar a preparar su presupuesto, tanto de lo que necesitan de dinero como el que lo van a gastar. Y de acuerdo a la ley del presupuesto, en el artículo 21, todas estas entidades tienen hasta el 15 de julio para presentar ese proyecto de presupuesto a la dirección técnica. La dirección técnica, junto con la Secretaría de Planificación, pues tendrán a su cargo analizar esos presupuestos y desde luego empiezan con los recortes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los órganos del Estado quisieran realizar más cosas o tener más dineros, y la Dirección Técnica del Presupuesto y la Secretaría de Planificación tienen que poner los pies sobre la tierra y realmente para lo más necesario e indispensable por la misma situación de los recursos. Entonces, una vez que lo tiene la Dirección Técnica del Presupuesto, viene y lo unifica. O sea, tiene que unificarlo, y una vez que lo ha unificado, pues deberá trasladarlo al Congreso de la República para que el Congreso de la República haga su parte. La Dirección Técnica, a través del Ministerio de Finanzas, deberá presentarlo al Congreso de la República a más tardar el 2 de septiembre, según el artículo 23 de su ley orgánica. El segundo momento, entonces, es la discusión, aprobación y sanción la discusión, la aprobación, la sanción, promulgación y vigencia. Ese no son más que los pasos de creación de la ley. Cuando llega al Congreso de la República o reciben este proyecto de presupuesto, deberán de realizar todos los pasos que se establecen en el artículo 174 al 180 de la Constitución, que no es más que el proceso de creación de la ley. Discusión, una, dos o tres discusiones. Podría darse el caso también que en la primera lo declaren de emergencia, de urgencia nacional, y lo aprueben. Y luego pasa al presidente de la República para que lo sancione, y luego se publica donde se señala su vigencia, que tendrá que ser del 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año. Posteriormente a la aprobación por parte del Congreso y la sanción del presidente de la República, está el tercer momento, que es el de ejecución del presupuesto. La ejecución del presupuesto no es más que el acto por medio del cual el Ministerio de Finanzas, a través de la contabilidad del Estado y la Tesorería, le empiezan a asignar a cada uno de los órganos del Estado dineros para que estos puedan cumplir con sus atribuciones, con los fines para los cuales fueron creados. Desde luego, vuelvo a repetir, porque creo que ya lo había dicho, si a un ministerio le han asignado, por decir una cifra, 30 millones, no significa que en enero va a recibir los 30 millones. No, en el transcurso del ejercicio se le va trasladando los dineros que le corresponden. Y también encontramos ahí con que hay ministerios, órganos del Estado que les trasladan los dineros y
y no cumplen con esa ejecución del presupuesto. Ustedes tal vez han oído que a finales de noviembre, principios de diciembre, empiezan a publicarse en los periódicos que el Ministerio de Cultura es el que más mencionan, de ejecución presupuestaria solo tiene un 60%, un 40%. Hay otros órganos como el que tiene que ver, no me recuerdo ahorita el nombre, pero el que tiene que ver con las cuestiones migratorias, creo que se llama Instituto de Migración, creo que se llama, pero que también no cumple con ejecutar el presupuesto que tiene, recibe los ingresos pero no realiza los gastos, o sea, de los proyectos que están señalados. La ejecución del presupuesto creo que es una de las partes más importantes, porque es cuando los distintos órganos del Estado reciben los dineros para poder cumplir con todas sus funciones y atribuciones y lograr la satisfacción de las necesidades sociales. Pero muchos de los órganos del Estado no cumplen con esta misión, y cuando llega el final del año, pues algunos gobiernos han optado que si a tal ministerio le queda un excedente que no ha podido ejecutar de tantos millones, pues viene y trasladarlo a otro ministerio que sí tiene un proceso ya para un proyecto para poder realizar el gasto. Ustedes leyeron en la ley del presupuesto que si no se ejecutan los dineros que les son asignados a cada uno de los órganos del Estado, esos dineros regresan al fondo común. Y esos dineros que no ejecutaron en el año 2022 los órganos del Estado, precisamente son los millones de quetzales que el nuevo Congreso aprobó, el Congreso actual aprobó, para ser asignado en su mayor porcentaje a comunicaciones y un pequeño porcentaje a educación y a salud. Una cuestión bien discutible porque no se está utilizando para ningún proyecto, sino para gastos ordinarios, no es ningún proyecto de inversión. Bueno, ahí tienen el tercer momento. Y por último está el denominado de justificación presupuestaria o rendición de cuentas. Si a ustedes les preguntan, ¿cuántos presupuestos tiene el gobierno de Guatemala, el Estado de Guatemala? Pues ustedes, como toda la gente, va a contestar que solo uno. Es el presupuesto que le hacen la gran bulla, la gran publicidad, la gran discusión, la gran presión política por aquello que les explicaba del estado geográfico, y finalmente lo aprueban, y si no se pusieron de acuerdo el Ejecutivo y los diputados, no digo el Congreso, el Ejecutivo y los diputados, entonces no lo aprueban y se queda el ejercicio anterior, tal y como lo dice la Ley Orgánica del Presupuesto. Sin embargo, no es cierto que solo haya un presupuesto, porque todos pensaron inmediatamente cuando les hice la pregunta, un presupuesto, solo uno, que se aprueba antes de que inicie el ejercicio fiscal. Pues no, en Guatemala tenemos dos presupuestos: el presupuesto de justificación presupuestaria o rendición de cuentas, que también es llamado un presupuesto preventivo. Perdón, ese es el presupuesto anterior. Este presupuesto de justificación presupuestaria o rendición de cuentas, que significa que una vez que ha concluido el ejercicio fiscal, el Ministerio de Finanzas, con sus direcciones competentes, tendrá que hacer un nuevo presupuesto, pero en el cual va a incluir los verdaderos ingresos y los verdaderos gastos. Cuando digo verdaderos ingresos es porque, recuérdense ustedes
que el presupuesto que aprobó el Congreso antes de que iniciara el ejercicio fiscal, los ingresos son proyecciones, cálculos estadísticos, ver la información del Banco de Guatemala con las variables macroeconómicas, y en base a todos estos factores, pues hace su proyección de lo que van a ser los ingresos. Igual va a incluir en los gastos lo que a juicio de ellos, los análisis que hacen, etcétera, de lo que se va a gastar. Pero ya dijimos que hay muchos que no se lo gastan. Entonces, este momento de justificación presupuestaria es cuando el Ministerio de Finanzas Públicas tiene que preparar ese verdadero presupuesto. Yo le llamo verdadero presupuesto porque es el que se consignan datos de ingresos reales y datos de gastos reales, de lo que realmente se gastó, no de lo que se proyectó. Y este nuevo presupuesto se le entrega a la Contraloría General de Cuentas. Y la Contraloría General de Cuentas tiene la obligación de fiscalizarlo, de revisarlo. Y definitivamente este es el momento en que la Contraloría debe de jugar su verdadero papel, de ser fiscalizador de la forma en que el Estado se gasta los dineros. Porque una vez que se realiza su dictamen, este es enviado al Congreso de la República para que lo apruebe o lo impruebe. Pero ustedes han oído alguna vez o han leído o visto en la televisión publicidad respecto a ese presupuesto de justificación o rendición de cuentas. No la hacen, no existe. Solo lo mandan al Congreso y desde luego no les interesa hacer ninguna publicidad de ello, ni tampoco se publica los ajustes que pudieron haber realizado y montos o situaciones que se dieron, por ejemplo, en las municipalidades. La Contraloría publica en algún tiempo por ley los ajustes que se le ha hecho o las multas que le ha impuesto a determinados órganos. Pero de esto, precisamente, que les estoy hablando, no hay ninguna publicidad, ni los medios se interesan por averiguar o profundizar en lo que está pasando con respecto a este presupuesto de justificación o rendición de cuentas. Estamos ya en los tiempos en que esto debiera estar sucediendo. Esto está basado, lo que les estoy hablando de este momento de justificación presupuestaria, está basado en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Y lo que relacionado con el dictamen también está relacionado en el artículo 171, literal D, de la Constitución de la República. Y pues el Congreso ya será el que pruebe o impruebe. Estos son los momentos presupuestarios. Luego tenemos lo referente a las clases de presupuesto. Eso era lo que me estaba confundiendo al principio. Hay en la doctrina una variedad de presupuestos. Yo me he basado en el libro de Matus Benavente, de Giuliani von Rush, para hablar de los presupuestos y preparar lo relacionado con estas clases. Y tomé los considero más importantes. El primero es el impuesto único. Este impuesto es este presupuesto, tengo en mente que no les he mandado el material del impuesto único, por eso es que ya se me cruzan las ideas, ¿verdad? El presupuesto único se refiere al presupuesto en el que en un solo documento se incluyen todos los ingresos y todos los gastos que tiene un Estado y que se van a realizar durante el ejercicio fiscal.
Ese es el presupuesto que nosotros tenemos y es al que se le llama presupuesto preventivo. ¿Por qué presupuesto preventivo? Precisamente porque se facciona y se aprueba antes del inicio del ejercicio fiscal. Por lo que es lo mismo, el Estado, a través del órgano correspondiente, que en este caso es el Ministerio de Finanzas, que es el que a través de la Dirección Técnica de Presupuesto y la Secretaría de Planificación, la Presidencia, pues colaboran para hacer el presupuesto preventivo y que lo arman en base a los presupuestos que les han presentado todos los demás órganos del Estado. Y desde luego, les decía hace un rato, solo son cifras que nacen de estudios económicos, por estudios estadísticos, por análisis de las proyecciones macroeconómicas que hace también el Banco Guatemala, el análisis de los presupuestos anteriores, y que al final va a estar listo para cuando se inicie el ejercicio fiscal. Es el que tenemos nosotros en forma general. Digo forma general porque más adelante voy a explicar algo. Luego están los presupuestos múltiples. Los que hablan de la existencia de estos presupuestos, dicen que la sociedad ha crecido demasiado. En cada estado hay distintas actividades sociales, económicas, financieras, y que lo mejor es que se hagan presupuestos para cada una de estas actividades, porque sería más fácil ejecutar entonces el gasto. Desde luego, eso podría facilitar el gasto para entidades que realmente cumplan de forma transparente y tengan capacidad para poder realizarlo. Se basan también en el hecho de que todo esto es de carácter heterogéneo, no es homogéneo, y como consecuencia debiera estar en esos, fraccionarse de ese presupuesto, en lugar de ser único, mejor hacerlo múltiple. Luego nos encontramos con otro presupuesto, que es el denominado presupuesto cíclicos. Los presupuestos cíclicos están relacionados con los fenómenos de inflación y deflación. Desde luego, lo que pretenden ellos es que en atención a cada uno de estos ciclos que se dan en el desarrollo económico de un país, financiero también, se acoplen y en base a ellos se hagan según vaya subiendo ese índice inflacionario, o lo contrario vaya decayendo, que es la famosa deflación y que ustedes la conocen como depresión. Pero que vamos a analizar esos dos ciclos económicos en el gasto público, en el tema del gasto público. Luego está el presupuesto de caja. El presupuesto de caja, dicen los que sustentan su existencia, que son presupuestos en los cuales se consignan los dineros que se van a gastar en el ejercicio fiscal, así como los gastos que se van a realizar. Esto me trae la idea de los principios de los presupuestos, del presupuesto. ¿Se recuerdan? Cuando yo hablaba de equilibrio presupuestario, que decía los ingresos determinan los gastos. Ese es en breve lo que significa equilibrio presupuestario. Pues esta clase de presupuesto me llama a mí mucho la atención, porque pareciera que estuviéramos hablando entonces de la aplicación clara, concreta, en forma expresa del equilibrio presupuestario. Solo incluir en el presupuesto los ingresos que realmente se van a realizar y los gastos que se van a materializar. Esto
en la actualidad no creo que sea posible. Luego está el presupuesto por programas. Esto sí es algo moderno. Y esto es algo que muchos países sí lo ponen en práctica. Significa que dentro del presupuesto se van a expresar las cantidades de dinero para cada una de las funciones y tratar de un máximo cumplimiento. Está relacionado con los planes de gobierno. Nosotros no tenemos un presupuesto que se llame presupuesto por programas. Sin embargo, en el artículo 237 de la Constitución, que yo creo que el día de ayer se me olvidó decirles que tienen que leer el artículo 237, 238, 240 y 241 de la Constitución de la República, que está relacionado con el tema del presupuesto. Ya leyeron la ley orgánica, ahora des en cuenta de cómo es que la Constitución estableció todo lo que ustedes tuvieron la oportunidad de leer, entre comillas, para los que lo leyeron. Bien, entonces nos encontramos con que en este presupuesto por programa, si no se le denomina así en nuestro país es porque es un presupuesto unitario. Sin embargo, en ese artículo 237 se establece que debe de tener una estructura programática. O sea, ya aplica en parte la teoría del presupuesto por programas. Ese presupuesto por programas, pues definitivamente está basado también en un documento de planificación que es de este grosor, y ahí están contempladas todas las partidas presupuestarias del presupuesto y que son las que deben de cumplir todos los órganos del Estado, tal y como yo les decía el otro día, ¿verdad? Bueno, este presupuesto por programa entonces es el que también ya adopta en parte el Estado de Guatemala al decir en este artículo 237 que debe tener una estructura programática. Por último tenemos el presupuesto de cuentas. Ese presupuesto de cuentas coincide entonces su existencia con lo que yo les decía hace un momento de los momentos presupuestarios, el momento de justificación presupuestaria o rendición de cuentas. Ese presupuesto de cuentas, que también se le llama en la doctrina justificación presupuestaria, tal y como les dije yo del momento presupuestario, es el que se realiza al final de cada ejercicio fiscal y en el que se plasman los verdaderos ingresos y los gastos que realmente se realizaron. Guatemala tiene ese presupuesto. Lo que pasa es que no se le hace publicidad de ninguna clase. Pero si ustedes leen el artículo 241 de la Constitución, van a encontrar que ahí está regulado. Y si ven el artículo 171 literal D de la Constitución, van a leer también de la existencia de ese dictamen que debe de hacer la Contraloría General de Cuentas. No está de más recordarles que la Contraloría General de Cuentas está regulada su existencia en del artículo 232 al 236 de la Constitución. Y ahí dan las directrices sobre cómo debe de actuar también en lo relacionado con el presupuesto. Léanlo. Bien, ese presupuesto de cuentas es donde realmente se podría hacer les decía yo, una verdadera fiscalización, pero vamos a llegar al momento que voy a ampliar ese tema. Entonces concluimos con eso las clases de presupuesto. Vuelvo a repetir, en la doctrina existen más clases de presupuesto.
Sin embargo, yo tomé la doctrina de Giuliani von Roche, me pareció más sencilla para explicar, y muchos de ellos pues ya están vigentes. Por último, tenemos las formas de control presupuestario. Esto no es más que ver cómo se está ejecutando el presupuesto, cómo es que se controla y se ejecuta el presupuesto. La doctrina señala para ello, primero, el control administrativo. El control administrativo se refiere a la actividad que realiza prácticamente las mismas instituciones del Estado, como en el caso de la Dirección de Contabilidad de la Tesorería de la Nación. Ellos llevan el control real de cuánto dinero hay, cuánto es lo que se ha gastado. Ahora, será cada uno de los órganos a quienes se les ha asignado los dineros saber cuánto es lo que se han gastado y en qué de lo que les asignó el presupuesto. Ese es el control administrativo, el que realizan las mismas instituciones que reciben los recursos del Estado y que son responsables de su gasto. Luego tenemos el control parlamentario. El control parlamentario, pues, como su nombre lo indica, lo tiene que hacer el Congreso de la República o los parlamentos en otros países. Eso está relacionado con lo que ustedes estudiaron en Derecho Administrativo, la teoría de los pesos y contrapesos, ¿se recuerdan? Donde cada poder del Estado tiene que controlar cómo está realizando su función el otro poder. Pues aquí encontramos la teoría de los pesos y contrapesos, donde el Congreso de la República es el que va a fiscalizar, en otras palabras, controlar al Ejecutivo en sus distintos órganos de cómo están gastándose los dineros del Estado, y que en su mayoría son provenientes de los impuestos, como hablábamos en la teoría general de la tributación. Entonces, ustedes han leído que el Congreso cita a los funcionarios, a los ministros, ¿sí? ¿Cómo es que se llama esa figura? Eso lo vieron ustedes en Derecho Administrativo. A ver, alguien que lo escriba. ¿Cómo es que se llama esa figura? Lo último que tengo aquí es de Ingrid Fuentes. Mañana, si me escribe a mi correo henryalmengor@gmail, ahí mismo le contesto el resultado de lo que voy a investigar mañana sobre lo que me estaba planteando. Muy bien, ya me puso Karen que es la interpelación. Pues claro, en la Constitución de la República está plasmada esa figura de la interpelación. Y entonces, cuando el Congreso le llegan noticias o se empiezan a publicar o por otras vías se enteran de que hay una mala ejecución, que hay ilegalidad en lo que se está ejecutando, pues cita a los ministros y los interpela. Una interpelación reciente y muy conocida por todos nosotros es la que se hizo por la pandemia con la ministra de Salud Pública, que renunció. No tuvo explicaciones para muchas de las cosas que se estaban realizando relacionadas con el gasto público. Entonces renunció. Hay otra interpelación que se le hizo en el pasado al ministro de Comunicaciones con respecto a la construcción de la circunvalación de Chimaltenango. ¿Por qué? Noticias de que había un mal manejo ahí de recursos, que habían actos ilegales, y ahí está, la historia lo ha demostrado, ¿verdad? Está preso el ministro. La interpelación lo único que destapó fue el problema y fue el Ministerio Público el que tuvo que empezar a investigar.
realmente no tengo conocimiento si la Contraloría también estuvo involucrada en la investigación. Me imagino que sí, porque eran fondos del Estado. Y de acuerdo al artículo 232 es su obligación participar en la fiscalización del manejo de los recursos del Estado. Pero la interpelación no produjo que lo destituyeran, que es uno de los objetivos. Al contrario, terminó su tiempo y se desapareció cuando supo del proceso penal, hasta hace poco que se entregó, si mal no recuerdo, y está preso. El problema, y no lo dije en la sección anterior, se me olvidó, el problema es que este control parlamentario también se ha orientado al aspecto político, de eso que no les quepa la menor duda. Ya no ha jugado muchas veces ese papel del cumplimiento de la teoría de los pesos y contrapesos. En años pasados han habido casos en los cuales los ministros están haciendo cola ahí en el Congreso para ser interpelados porque están citados. Algunos hasta han trasladado en aquellos tiempos sus oficinas al Palacio del Congreso, porque tienen que estar a la hora en que están citados. Ustedes saben que nunca empiezan temprano, empiezan a mediodía, en la tarde, y mientras los ministros, para no perder su día de actividad, pues ahí trasladan prácticamente su oficina para que en el momento que los llamen, y no los llaman, y así van pasando los días, y los tienen con ese juego político de interpelarlos. Pero realmente lo que están existiendo son presiones de otra naturaleza. Por último, tenemos el control técnico financiero. El control técnico financiero, hoy tengo un vaso más grande porque el otro me quedó muy pequeño. El control técnico financiero se refiere prácticamente al órgano que por ley, fíjense que por ley tiene la obligación de fiscalizar el manejo de los bienes del Estado, y no es más que la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas, según el artículo 232, se los leo, es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, las entidades descentralizadas y autónomas. Y eso es lo que tal vez muchos no saben. Y las personas, cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. Y también habla de que más abajo de los contratistas de obras públicas, como en el caso de la circunvalación que estamos hablando de Chimaltenango, y tienen la obligación, a pesar de que son entidades privadas, pero que recibieron fondos públicos, de presentar toda la documentación que les requiera tanto el Ministerio Público como la Contraloría General de Cuentas. El primero cuando ya se convierte en un asunto penal, o sea, el Ministerio Público. O sea, el control técnico financiero está responsable la Contraloría General, y también pueden encontrar otra base legal en el artículo 171 literal D, que es lo relacionado con el dictamen que tienen que hacer con el presupuesto de cuentas, y donde pueden hacer los ajustes que consideren convenientes. Yo les decía a los compañeros de la otra sección, pero esto es una opinión muy personal, tal vez por lo que se vivió en la SAT. Yo creo que la Contraloría General de Cuentas, que en el pasado decía que no podía hacer mayor cosa porque su ley orgánica era demasiado antigua y no se ajustaba a la realidad actual. Derivado de eso, un Congreso vino y dijo, bueno, vamos a crear una nueva ley orgánica, y la crearon. Y no tengo en este momentito el dato del decreto y la fecha. Si alguien la tiene ahí, la ley, pues que nos lo escriba, así nos recordamos todos. Pero cuando se creó esa ley,
ustedes ya la leyeron, y es bien ambiciosa en las funciones y atribuciones que tiene la Contraloría. Tan es así que se crearon subcontralores para poder descentralizar un poco todas las funciones en el Contralor Central, el general. Sin embargo, aún con una ley que yo creo que sí está ajustada a la actualidad, a la realidad nacional, yo creo que la Contraloría no está cumpliendo con el mandato constitucional, mucho menos con todo lo que su ley orgánica le señala. Y la razón es muy sencilla. ¿Qué es lo que le ha sucedido a la SAT? El elemento humano. Carece de elemento humano para fiscalizar. O sea, no tiene el suficiente personal que vaya a auditar. O sea, no tiene los suficientes auditores. Y eso hace que no pueda llegar a todos los lugares donde se manejan recursos del Estado. Las municipalidades de menor categoría, por ejemplo. Y ustedes saben que en las municipalidades es donde más actos ilegales, no todas, pero es donde más actos ilegales se cometen. Pero la Contraloría no tiene la capacidad. Por otro lado, deberían de tener un mayor control sobre los auditores. Yo no estoy diciendo que todos los auditores, pero ahí están, los hechos lo demuestran, que muchos auditores se vuelven cómplices de los que están haciendo mal uso de los recursos del Estado. Y al rato, pues, la Contraloría también detecta estas situaciones y van incluidos dentro de los procesos penales. Entonces creo que esas dos cosas, la Contraloría, son las que le afectan para poder llegar realmente a fiscalizar con toda su fuerza para evitar que esos malos guatemaltecos sigan realizando actos de corrupción. En la otra sección un compañero escribió, ese ya es un mal cultural. No es un mal cultural, ese es un mal de malos guatemaltecos, que solo llegan a los puestos de gobierno con el propósito de enriquecerse, no llegan con el propósito de servir, todo lo contrario. Cualquier acto que realizan, cuando ya van con esa mentalidad, cualquier acto que realizan es con el propósito de obtener recursos a su favor. Tenemos ahí el ejemplo de los presidentes y expresidentes que han estado involucrados en esta clase de mal manejo de los recursos del Estado. Entonces no es un mal cultural, es mala actitud de los malos guatemaltecos que no han aprovechado la oportunidad de que Guatemala despegue y pueda desarrollarse y pueda estar a la altura de otros países que como Guatemala han estado, pero que debido a ese enfoque a favor de su propio país, de los funcionarios que lo han sacado adelante. Esa es una opinión meramente personal, pero que ahí están los hechos que demuestran que es la realidad que vivimos. Bueno, esto es lo que yo les puedo hablar de los recursos, del presupuesto público. Hoy vamos también a empezar con el tema del gasto público. El día que hablé yo de que estaba muy cabalito para terminar, no me recordaba, tal vez no lo tenía contemplado, que el lunes entrante no vamos a poder dar clases por el hecho de que ya salió en el diario oficial publicado que hay feriado oficial para todas las entidades del Estado el lunes por el día 1 de mayo. Sin embargo, vamos a tener que utilizar el lunes siguiente, previo a sus exámenes, para hablar algo de la política fiscal, pero no les voy a quitar más de unos 45 minutos. Así que yo
creo que no va a ser mucho el tiempo. Y así me da oportunidad de hablar de estos temas del gasto público y del crédito público con un poco más de amplitud. Sé que hay material y todo, pero no es lo mismo cuando uno empieza a hablar ya y lo adecua a lo que está sucediendo en su país. Bueno, hablemos del gasto público. El gasto público, aun cuando en la doctrina no se establece, yo siempre he dicho que el gasto público presenta una clasificación que no la ha señalado ningún autor, pero del análisis que yo hago de cómo gasta el Estado, digo, hay una clasificación general del gasto público. Y esta no es más que señalar que hay un gasto definitivo y hay gastos de inversión. Solo para agradecerle a Paul Siliesar que nos puso ahí que el decreto es el 31/2002 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Y también la señorita Linares, que dice que se ha convertido en política la elección del titular. Bueno, el aspecto político ya está involucrado en todo lo que son las elecciones. Ustedes ya se pudieron dar cuenta con lo que está sucediendo en la actualidad. Bueno, les decía yo que en el gasto público entonces hay una gran clasificación, la clasificación general, le llamo yo. Hay gastos definitivos y gastos de inversión. El gasto definitivo es aquel en el que el Estado saca y saca dinero, eroga y eroga dinero y no recibe ninguna devolución. Ese es el gasto que se realiza para satisfacer las necesidades sociales. ¿El Estado gasta en los hospitales y recibe algo a cambio? No. ¿Por qué? Porque es para satisfacer las necesidades de salud de la población. Que sea bueno o sea malo no es la discusión. Igual en educación, que más pupitres, que material didáctico para el inicio del ciclo escolar, que hay necesidad de insumos de limpieza, etc. Entonces son gastos definitivos. El Estado está cumpliendo con el propósito de obtener el bien común, de satisfacer las necesidades públicas a través de esos servicios públicos. Pero por otro lado están los gastos de inversión. Los gastos de inversión son aquellos que el Estado realiza y que posteriormente le van a permitir obtener recursos. Eso es como aquel, les voy a poner el ejemplo, me gustó, el que me nació en la clase anterior. Un particular tiene su casa, su familia, su sueldo, algún otro negocio que realiza por ahí, tiene sus ingresos y le queda libre un dinero. Y tiene su lote que compró en el pasado y lo terminó de pagar. Bueno, tiene iniciativa y dice, bueno, yo necesito ver qué hago para obtener más recursos. Y decide prestarle a un banco donde da menor interés con el proyecto de realizar una vivienda. Y la hace. Paga sus intereses al banco, desde luego, capital. Pero está construyendo algo que cuando termine la va a rentar y entonces va a empezar a obtener recursos. Va a recuperar lo que le pagó al banco de intereses y va a empezar a recibir dineros que ya va a poder utilizar para satisfacer sus necesidades. O qué sé yo, otro proyecto. Pues el Estado es lo mismo. El Estado recibe dinero y esos dineros pues los recibe para atender las necesidades estas que hablábamos, los gastos definitivos, pero también debiera, como en otros estados, realizar gastos de inversión para poder generar más recursos. Cuando hablábamos del equilibrio presupuestario, no sé si se los dije, pero si no se los digo ahora, Héctor Villegas dice que en la actualidad es permitido el desequilibrio presupuestario, pero solo es permitido en aquellos casos
en que ese déficit presupuestario va a ser para proyectos de inversión. O sea, obtener crédito, por ejemplo, para realizar proyectos de inversión, que al finalizar le van a generar recursos al Estado. Pero tener déficit presupuestario como nosotros lo tenemos para cubrir gastos ordinarios, ese sí es un verdadero problema, donde no se debiera de aceptar ese déficit presupuestario, porque en esa forma va a producir más inflación, como lo vamos a ver cuando hablemos de los ciclos económicos. Entonces, estamos con la situación de que en esos proyectos de inversión el Estado debiera de utilizar esos créditos que está obteniendo para hacerlo. El puerto de Quetzal se construyó con crédito, pero ¿no está acaso ya recibiendo beneficios del Estado? Hoy leí en un medio que el puerto de Quetzal tiene problemas para atender todo, más de 14 bancos, creo que barcos que están fondeados y que no pueden atracar, o sea, descargar todo lo que traen, porque el puerto de Quetzal no se da abasto, no tiene capacidad. Y la explicación que aparece ahí que da una de las autoridades es que cuando China empieza a exporta todo de junto y por eso los barcos aquí se juntan. Esa no es una explicación para hacer que todas estas compañías marítimas estén pagando millones de quetzales por no poder seguir su camino. Eso tiene sus costos. ¿Por qué ningún gobierno realmente ha tomado la decisión de ampliar el puerto Quetzal o crear un nuevo puerto? ¿Cuánta zona marítima tenemos? Y cuando decidieron hacerlo y se involucraron con autoridades de empresas de otro país, lo único que obtuvimos fue que se iniciara un proceso penal por la bendita corrupción. En el tiempo de Berger, del expresidente Berger, al inicio de su mandato dijo que iba a realizar 5 megaobras. Yo no me acuerdo del total de las 5, pero sí me acuerdo de que dijo que iba a hacer un nuevo aeropuerto. Y hay estudios de factibilidad de años atrás, los actualizan, etcétera, de que ese Escuintla, donde está ahorita un aeropuerto que no tiene la capacidad para comercializar, sino que está el ejército, pero los estudios de factibilidad señalan que ahí es el punto, y nadie toma la iniciativa. Berger estaba en esa línea. ¿Qué sucedió? ¿Qué presiones? No les sabría decir, pero no lo hizo. Se quedó únicamente con hacer reformas al aeropuerto que tenemos aquí en la capital. El de Escuintla ya tendría su propia autopista, está hecha. La mayor parte de países del mundo, los aeropuertos no están dentro de la ciudad, están a tantos kilómetros de la ciudad, desde luego con buenos accesos. Eso permitiría un desarrollo económico increíble de esa zona. O hacer hablan del puerto de Ocos, y el puerto de Ocos es un muelle. No está capacitado más que para cuestiones pesqueras y de pequeño tamaño. Imagínense ustedes proyectar un puerto en ese lugar y el desarrollo más con la vecindad que tiene con México. Pero aquí proyectos de inversión no existen. Y eso es lo que no ha permitido que Guatemala pueda despegar económicamente y lograr lo que otros países como el nuestro, en la misma circunstancia, lo puedan lograr. Esto, en términos generales, relacionado con
con los famosos gastos de inversión. Ahora bien, los presupuestos de cada país todos los años aumentan. Todos los años van más. Si ustedes se remontan hace unos 40 años, el presupuesto de la nación era, comparado con el de ahora, era mínimo. Pocos millones de quetzales. En la actualidad son cientos de millones de quetzales. ¿Y por qué? Porque en la doctrina se analiza precisamente que hay un aumento progresivo del gasto público. El primer factor que se menciona es el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico hace que constantemente la sociedad aumente y entonces hay que atenderle desde luego más necesidades. Ese problema lo tuvo China hace muchos años y por eso crearon una ley en la cual se estableció que las personas que se casaban solo podían tener un hijo. Yo creo que fue el año pasado que leí que China estaba cambiando esa disposición legal porque los analistas, los sociólogos encontraron en sus proyecciones que dentro de pocos años China no va a tener mano de obra joven. Y entonces ahora ya se liberó de que pueden tener 2 hijos. Sin embargo, la tendencia ahora, ya puedo decir mundial, porque estamos incluidos también nosotros, es que los jóvenes ya no se quieren casar jóvenes. Su respuesta es: quiero vivir mi vida. Antes, si una patrona no estaba casada a los 20 años, decía la dejó el tren, se quedó solterona. Y que el pobre muchacho, si no se casaba a los 20, se iba a echar a perder. Hoy no. Se están casando a los 30 años, 35 años. En Europa se casan a los 40 años. Y esa tendencia va en crecimiento y muchos ya ni se quieren casar. ¿Por qué? Porque es más fácil la vida sin obligaciones, desde luego. Entonces, ese crecimiento demográfico, si habláramos de Guatemala, diríamos: bueno, entonces aquí va a haber menos población. No. El problema es que en el área urbana se da lo que les estoy contando, pero en las áreas rurales no. En las áreas rurales siguen con las costumbres de antes, familias de 10, 12 hijos. Y son las familias que menos oportunidades tienen para poder desarrollarse económicamente. Y de ahí es donde también encontramos problemas como la desnutrición infantil. El Estado puede estar gastando y gastando, pero sigue creciendo la población y entonces los dineros no le alcanzan, más la parte de la corrupción, ¿verdad? El otro factor por el cual se da el crecimiento del gasto público es la denominada paz armada. ¿En qué consiste esto de la paz armada? Hay muchos países que no están en guerra y sin embargo están gastando en armamentos, están gastando en nuevas naves, actualizando sus armamentos, porque también hay otra clase de problemas que tienen que combatir para mantener la paz, la tranquilidad dentro de sus territorios. Guatemala no es ajeno a eso. Hace algunos años los policías en su cinturón andaban revólver, 5 tiritos, y en el cinturón unos 5 tiros más porque no podían andar completo, porque no había dinero para que anduvieran el cinturón completo. Mientras que la delincuencia común, con ametralladoras o con estas armas, pistolas con cargadores de 12 tiros, 20 tiros, ¿cómo podía pelear los policías contra la delincuencia? Pues el Ministerio de Gobernación tuvo que gastar, no estamos en guerra, pero tuvo que gastar en un armamento más acorde a las circunstancias. El narcotráfico se modernizó, ya no usan aquellas avionetas en las que traían sus galoncitos de combustible, ahora usan jet.
Y hubo un tiempo que ni las avionetas esas sencillas podía detectar el ejército de Guatemala, porque el radar que tenían era antiguo. Pues tuvo que gastar algunos millones para poder comprar un radar moderno y que pudiera detectar cualquier nave. Ahora ya lo hacen, ya tienen el radar desde hace algunos años. Ahora lo que no tienen son las avionetas o helicópteros para poder atender lo que el radar está detectando. Y cuando llegan ya están quemadas las avionetas, ya se llevaron el producto, que se dan el lujo de quemarlas, ¿verdad? O sea, hay necesidad entonces de comprar nuevo equipo en ese sentido. Y cuando lo quieren hacer, en la forma como lo quieren hacer, entonces destapa muchas dudas y la sociedad empieza a manifestarse y tienen que frenar en hacerlo por la forma como están haciendo, pero otros países que sí lo hacen como debe hacerse, pues están comprando y se mantienen. Yo leí hace poco que Japón, derivado de la Segunda Guerra Mundial, tiene una cláusula, un artículo en su constitución de que no puede participar en actividades bélicas. Sin embargo, una cosa es participar en actividades bélicas y en otra que tuviera prohibición de comprar armamento, equipo de guerra actualizado. Esa prohibición no la tienen y entonces están equipados para responder en cualquier momento una agresión a su territorio. O sea, gasto dentro de una paz que el país tiene, pero que se están armando. Otro factor del aumento progresivo del gasto público es la variación del tipo de cambio. ¿Por qué la variación del tipo de cambio? Porque en el caso nuestro, el dólar fluctúa. Y han habido épocas en que la fluctuación es exagerada. Sin embargo, cuando se hacen los contratos administrativos para la obtención de servicios que se pactan generalmente en dólares, por esa misma circunstancia, se pactan en un tipo de cambio, pero se atrasan, se incumplen, se aumentan los plazos, pero no se habla sobre el tipo de cambio que se va a pagar, lo dejan libre. Y para entonces ya el tipo de cambio aumentó con respecto al que originalmente se pactó. Eso significa más erogación de quetzales. Más aquellas obras que se llevan 2 o 3 años, que se realizan en 3 presupuestos diferentes o en 2 diferentes. Entonces también ese es un factor en el caso nuestro. El ser un Estado paternalista se convierte también en un aumento progresivo del gasto público. ¿Por qué? Porque un Estado paternalista como el nuestro pretende, no que realmente lo hace en su totalidad, atender la mayor parte de las necesidades de la población. Y con sus escasos recursos, derivados de la malversación desde luego, entonces viene y decide atender necesidades que la población tiene. La escasez de comida en muchas personas que no tienen trabajo. Recuerden ustedes que la UNE fue un gobierno que su eslogan decía: estamos atendiendo a las clases sociales que nunca han sido atendidas, algo así era lo que decía. Tengo el recuerdo. Y entonces empezó a crear programas como los comedores solidarios, la bolsa solidaria, la refacción solidaria, y no me acuerdo qué otras más cosas solidarias creo. Desde luego, estaba atendiendo necesidades de la población, pero no estaba haciendo ningún esfuerzo por resolver el problema básico, fuentes de trabajo, por ejemplo. Si el Estado viene y empieza a hacer obras, tiene que contratar gente.
Y eso, pues definitivamente, permite que la gente ya tenga dinero en sus manos y pueda atenderse por sí misma. Este gobierno, pues asume que los comedores solidarios son buenos. Ya no tiene uno o dos como el gobierno de este que les estoy hablando, sino que ya tiene en varios departamentos. Y es cierto, la gente acude, la necesidad, el hambre es el hambre. Pasen ustedes a las 11:30, 11 de la mañana, allí en la la 10ª calle, después de la 18 calle, y ahí hay un comedor solidario y se van a dar cuenta de las colas que hay de gente esperando que den las 12. Desde las 11 están, para que puedan recibir la alimentación. La niñez en las escuelas, recibiendo también una refacción más sustentable, porque muchos niños llegaban sin desayunar. Todo esto, pues desde luego, en atención de esa clase de necesidades de la población, aumenta el gasto público cada año. Pues cada año hay más niños, cada año hay más gente desempleada, cada año hay más problemas. Y yo creo que me quedo ahí. Hay otros que no me recuerdo en este momento, pues si me acuerdo en la próxima clase se los menciono, que dan el ejemplo que dan la causal del aumento progresivo del gasto público. Esto del aumento progresivo del gasto público está relacionado también con la forma de financiar el gasto público. Este tema del gasto público yo me basé en el libro de Matus Benavente para darles el material y es lo que estoy explicando. También habla él del financiamiento del gasto público. Y entonces él dice que hay tres situaciones. Dice, para cada país. Hay países, dice, que con sus ingresos ordinarios satisfacen sus necesidades ordinarias y extraordinarias. Esos son países que sus economías tienen superávit. Estamos hablando, por ejemplo, de Japón. Desde luego ya hay otros países asiáticos que están en esa misma circunstancia. Pero nos quedamos con el ejemplo de Japón. Estados Unidos, yo no les puedo mencionar Estados Unidos porque Estados Unidos tiene un porcentaje de deuda pública increíble. Pero porque tiene otra clase de elementos, de factores que lo mantienen y que sea la primera potencia mundial o entre las primeras potencias mundiales en la actualidad. Hay otros países que dicen que con sus gastos ordinarios satisfacen sus necesidades ordinarias. Y si hay necesidades extraordinarias, las van a satisfacer con ingresos extraordinarios. Dice, estos son países normales, economías normales. O sea, que mantienen un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Mientras que hay otros países, otro grupo que dice que con ingresos extraordinarios se satisfacen las necesidades ordinarias y extraordinarias. Ese somos nosotros. La mayor parte de países de la América Latina. Que sencillamente con ingresos extraordinarios estamos cubriendo necesidades ordinarias. Óyame, si no es una necesidad ordinaria la creación de hospitales o de institutos de segunda enseñanza o más escuelas. Sin embargo, si ustedes ven construcciones de esa naturaleza, encuentran las grandes vallas donde dice financiado con crédito proporcionado por el BCIE, por ejemplo. Es crédito. Recuerden que el crédito público, según Héctor Villegas,
es un recurso de naturaleza, según el recurso de naturaleza, extraordinaria. Nosotros estamos llegando al extremo de que se están obteniendo créditos para pagar créditos que están venciendo. En esas circunstancias estamos. Y sobre eso, el crédito que están ahorita negociando, lo vamos a hablar el próximo miércoles. Bueno, ahí tienen ustedes la forma que dice Matos Benavente que se da financiamiento de los gastos ordinarios y extraordinarios. Depende del país. Superávit, normales y con déficit presupuestario. El último, esos somos nosotros. Luego, vamos a hablar de clasificaciones de los gastos públicos, aparte de la general que yo ya mencioné. Dice, atendiendo a su carácter eventual o permanente, hay gastos ordinarios y extraordinarios. ¿No les recuerda esto la clasificación de Giuliani von Rusch, que decía que hay ingresos de carácter, recursos de carácter eventual o permanente, y hablaba de los recursos ordinarios y extraordinarios? Pues igual, aquí este autor también menciona de que hay gastos ordinarios y extraordinarios. Estos gastos ordinarios y extraordinarios, como lo expliqué en aquella oportunidad, se refieren a atender necesidades ordinarias, las normales que aparecen en el presupuesto. El gasto ahí está plasmado en el presupuesto que ha aprobado el Congreso. Compra de insumos para los hospitales, lo que ya les mencionaba, pagos de los funcionarios y trabajadores del Estado, pago de servicios que necesitan los órganos del Estado, y los gastos extraordinarios que son provocados esos gastos por fenómenos naturales, por crisis políticas, crisis económicas, crisis sociales. Una guerra, por ejemplo. Podemos hablar como un ejemplo cercano, la pandemia. Surgió, derivado de la pandemia, una gran cantidad de personas infectadas y el Estado de Guatemala no estaba preparado con los hospitales y con los insumos para poder atender a la sociedad, mucho menos con el presupuesto. Y de inmediato la tramitación de los créditos que ustedes ya saben, y que la discusión si se usaron bien o no se usaron bien, etcétera. Pero para el caso es un ejemplo. Gasto de carácter extraordinario. Y el Estado entonces buscó ingresos extraordinarios a través del crédito. Cada vez se acentúa más el problema de la desnutrición infantil. Y cada vez hay órganos de financiamiento ofreciendo dinero para que el Estado pueda atender esa necesidad que cada vez se pone más extrema. No puede dejar mucho dinero en el presupuesto para eso porque los recursos, dicen, no son suficientes. Pero siempre he dicho yo que en Guatemala hay suficiente riqueza. Hay suficiente riqueza para atender muchas de las necesidades que no se están atendiendo, pero sencillamente el dinero no le alcanza al Estado porque hay mucha corrupción, mucha malversación de los recursos del Estado. Y de esa cuenta es que surgen muchos más gastos extraordinarios que hubieran podido ser incluidos dentro de los gastos ordinarios. Hay otra clasificación que se refiere atendiendo a la clase de sujeto que los utiliza, los gastos de gobierno y los gastos de ejercicio. Los gastos de gobierno no son más aquellos en los cuales incurre el Estado para satisfacer las necesidades públicas, y yo agregaría para satisfacer sus propias necesidades. Ejemplo, todos los gastos que se realizan en los ministerios.
Mientras que los gastos de ejercicio son todos aquellos gastos que tiene que erogar el Estado y que demanda el ejercicio de la administración. ¿Qué gasto de ejercicio tiene el Ejecutivo para poder obtener recursos? Eso ya lo estudiaron ustedes. Pueden dar perfectamente el ejemplo. Fíjense la pregunta. ¿Qué gasto de ejercicio tiene que hacer el Ejecutivo para poder obtener la mayor cantidad de recursos? Veamos si alguien escribe algo. Aquí alguien escribió que en la salida de Roosevelt también hay un comedor solidario. Bueno, pues, como nadie lo escribe, yo se los cuento. Ustedes estudiaron en el primer parcial la ley de la SAT, y la SAT recibe un 2% de toda la recaudación tributaria. Es con lo que la SAT desarrolla todas sus funciones y cumple todas sus obligaciones y de personal, todo, con eso es que vive la SAT, en otras palabras. Entonces, al Ejecutivo tiene ese gasto de ejercicio que tiene que quedar dentro del presupuesto de la Nación, el 2% que le paga a la SAT. Entonces, ese es el mejor ejemplo que les puedo poner de gastos de ejercicio. Mientras que la otra clasificación habla de gastos personales y gastos reales. Y dice que los gastos reales son los que incurre el Estado para proveerse de bienes. Real viene del latín res, que significa cosa. Yo me acuerdo que eso lo aprendí cuando estudiaba Derecho Civil. Y entonces, esta clasificación dice los gastos reales precisamente son los que sirven para adquirir todos los bienes que el Estado necesita, insumos para los hospitales, insumos para las escuelas, para los institutos, insumos para todas las entidades del Estado en el aspecto de limpieza, por ejemplo. Algo tan sencillo, pero que ya sumando todo lo del Estado son miles de quetzales. Y los gastos reales son los gastos que se le pagan a los funcionarios y los empleados del Estado, todos los que trabajan para él. A eso se refieren los gastos reales. Perdón, los gastos personales. Todo lo que se le paga a los funcionarios y los trabajadores del Estado. Léase en forma general los renglones 011, 022 y 029, que están como servicios, pero que son verdaderos empleados. Ya la doctrina en cuestión de demandas, la doctrina legal, ha establecido que cualquier persona que ha estado contratada en 029 por varios años han demandado al Estado por pago de sus prestaciones y han resuelto a favor de ellos. Tardados, pero han resuelto. Entonces ahí tienen ustedes 3 renglones de pago de gastos personales. Nos vamos a quedar ahí, jóvenes, y el lunes, pues, yo pensé que íbamos a dar clases, no me recordaba del 1 de mayo que iban a correr el feriado, pero vamos bien. Nos queda poco de los gastos reales, de los gastos del Estado, el punto que estamos viendo. Nos falta únicamente los ciclos económicos y empezamos con el crédito público. Posiblemente inicie la política fiscal de una vez, pero sí voy a necesitar el lunes siguiente una media hora, unos 40 minutos para terminar de explicar. Así que tengan un buen fin de semana, empiecen a estudiar para no tener problemas con el siguiente semestre, porque el siguiente semestre es un poco más pesado que este. Es por el spring, es la fecha de cerrar, y hay que cerrar sin colas. Que pasen buena noche, nos vemos el próximo miércoles
y buen descanso.